Nuevo bloque en Sobre Tablas. En este viernes legislativo vamos a tomar contacto con el panorama nacional, con Ricardo Mangano, que está en línea. Ricardo, desde el Congreso de la Nación. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias, muy buenos días. Y te iba a decir enojado que estoy, pero no es la palabra justamente enojado, porque para mí es un placer encontrarnos todos los viernes para hacer sobre tabla, pero sí estoy un poco molesto, ¿Por esa es la qué? palabra justa, Contame ¿no? por qué. Estoy un poco molesto porque, bueno, vos sabés que en el día lunes falleció, el martes falleció el actor Luis Brandoni. Ujú. Fue velado en la legislatura porteña durante todo el día miércoles y ayer fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, en el Panteón de Antonio. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando sobre tabla? Bueno, a mí me da mucha tristeza cuando la grieta también llega a lo que es en la vida final de una persona. Ujú. ¿Por qué nadie se preguntó por qué Luis Brandoni fue velado en la legislatura y no en el Congreso de la Nación como correspondería, Ujú. con todos los honores de ser despedido en el Salón de los Pasos Perdidos? Y digo esto porque Brandoni fue diputado de la Nación entre 1997 y 2001. Sí. Y por lo consiguiente es regla ineludible del Congreso de la Nación que cuando uno de sus miembros fallece, sí, porque de todas maneras hoy Luis Brandoni seguía siendo diputado de la Nación, mandato cumplido, si así Sí. se dice, ¿no? Debería ofrecer las instalaciones del Congreso para velar a una persona que fue integrante de este cuerpo. Pero no se hizo porque algunos dicen que nunca contestó Martín Menem, y que cuando quiso contestar era destiempo, y que la legislatura, a cargo de la gente de Jorge Macri, ofreció rápidamente velar al actor en esas instalaciones, ya que había sido designado personalidad de la cultura en el año pasado, y a Ujú. pesar de que no fue nunca legislador de la ciudad, bueno, los restos de Brandoni fueron despedidos en la legislatura porteña. Y esta grieta en el final de tu vida duele, Carlos, molesta, Sí, y claro. lamentablemente no se puede entender cómo por política. Recordemos que Brandoni era radical y que no estaba de acuerdo para nada con esta unión del radicalismo a la Libertad Avanza. Bueno, esto hace que no se haya podido despedir a un gran actor, a un excelente actor, mejor persona. Tuve la posibilidad de conocerlo, más allá de su fama de tener carácter fuerte, como Luis Brandoni, y me molesta demasiado que estas grietas también se sucedan aquí en el Parlamento Nacional. Bueno, Pero también me molesta otra grieta. a Vos ver. sabés que hace 5 días, desde que el presidente de la Nación se fue del país, estoy intentando averiguar, estoy intentando que me den información oficial, no la he podido obtener hasta este momento. Por eso tengo que contarlo para que quede claro. Queríamos ser claros a la hora de dar nuestra información. Ujú. No la he podido obtener y no me han contestado, solamente me han respondido de esta manera, que después te lo voy a leer textualmente, lo que me dicen de la pregunta que yo hice, porque yo quería saber si la propia vicepresidenta de la Nación está a cargo del Poder Ejecutivo. Claro. Y vos me dirás, pero Mangano, esto se da de hecho. No, mi amigo, no No, se no, da de hecho. hay En un un país trámite normal, administrativo, claro. con un presidente que piensa en las instituciones, esto se debería dar de hecho, pero yo quiero recordar que en julio del año 2024, cuando se expulsó al senador Cuellar porque se lo encontró en Paraguay detenido con $200.000 luego de aprobar la ley base, en ese momento estaba presidiendo la sesión Victoria Villarroel y encima estaba a cargo del Poder Ejecutivo, porque Milei se había ido Ujú. y no había hecho el traspaso de mando correspondiente, y de hecho se daba que era la vicepresidenta la que quedaba a cargo del Poder Ejecutivo. En ese momento no se hizo el traspaso de mando y fue un argumento que utilizó Cuadra, que todavía no se sabe dónde va a terminar, para decir que estuvo mal expulsado de la Cámara de Senadores, porque no debería haber sido presidida por la vicepresidenta, porque ella estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Todavía la justicia no resolvió eso, más allá que Cuellar fue echado por 60 votos a favor contra una abstención, Ujú. pero estas situaciones institucionales se dieron en la Argentina, y no es por nada que estoy preguntando si Victoria Villarroel está a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Y sabés por qué lo vengo preguntando? Porque estoy escuchando en los medios hace
capaz que vos también lo escuchaste y no le diste la importancia que se le debería haber dado, que muchos colegas, algunos por desconocimiento, algunos porque tienen intención política, están queriendo blanquear la imagen de Adorni diciendo que está a cargo del Poder Ejecutivo. El vocero de la vicepresidenta de la Nación me contesta y me dice: la vicepresidente siempre se maneja de acuerdo con las normas y respeta la institucionalidad. Ricardo, saludos. No me dijo nada, ¿no? Claro. Lo único que sí me deja tranquilo es que de la prensa del Senado me informaron que Germán Abdala está a cargo de la digamos de la conducción administrativa del Senado. Si esto es así, Abdala, que es el presidente provisional del Senado, debería, Victoria Villarroel debería por consiguiente estar a cargo del Poder Ejecutivo. Pero algunos dicen, pero es de facto, Mangano, eso. No, no es de facto, porque si el escribano de la Nación, el escribano general de la Nación Argentina, no le comunicó a Victoria Villarroel, o si le comunicó y Victoria Villarroel no firmó el acta correspondiente, correcto, no sirve el traspaso de mando. Ojalá que hayan implementado después de la situación con Cuadra un mecanismo administrativo más rápido, que sea, aunque sea firme electrónicamente, la vicepresidente, pero hasta el momento eso no lo pudimos saber a ciencia cierta, porque nadie te da información oficial. Lamentablemente, Carlos, esto ocurre hoy acá en la República Argentina. Pero lo cierto es que estábamos hablando de Adorni, ¿no es cierto? Estamos hablando de Adorni, y Adorni tiene que venir a este Parlamento Nacional el próximo día 29. Lo cierto es que, bueno, lo cierto es que Adorni sí confirmó que va a venir y, lógicamente, va a ser con fuertes declaraciones y con ataque que le va a hacer el propio Adorni a algunos legisladores en el Parlamento Nacional. Pero antes de hablar netamente del tema de Adorni, vamos a ver lo que decía el diputado Juan Marino respecto de lo que tiene que hacer Adorni y respecto a su situación hoy en el Poder Ejecutivo Nacional. Mi opinión personal es que directamente debería renunciar de inmediato por la gravedad de las denuncias, la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. Nosotros como Unión por la Patria hicimos el planteo de interpelación, hay otros bloques que lo acompañan y bueno, puede ser que avancemos quizás la semana que viene en una sesión especial donde vamos a intentar tener quórum y votar a favor de la interpelación. Él se dedicó a provocar a todo el mundo todo el tiempo en sus conferencias de prensa, al periodismo, a la oposición, a las organizaciones que se vienen manifestando en contra del gobierno, a todos los que pudo provocar, los provocó, generó un odio en todo el mundo y ahora lo vemos a él gastando plata que no se sabe de dónde sacó en una situación verdaderamente inmoral, porque ellos hicieron gala de esto de la moral como política de Estado y son los más inmorales de todos, Milei, Karina y el propio Adorni. Nosotros no podemos tolerar que de jefe de gabinete esté esta persona, por eso para mí es muy importante el pedido de renuncia también y esta idea de que bueno, Milei cuando lo ratifica en el cargo confirma que él es Adorni. Esto es lo que nos decía Juan Marino respecto a lo que puede suceder o lo que debería hacer el propio Manuel Adorni antes de llegar a la Cámara de Diputados. Para Marino, Richard, está claro que Adorni es Milei. Para Marino y para muchos está claro que sí. Adorni es Milei. De hecho, recordemos una campaña que cuando hizo al legislador de la ciudad de Buenos Aires, el propio presidente de la Nación lo presentó como que Adorni es Milei. Claro. Y así que quedó esta frase que hoy nos dice Juan Marino. Bueno, Adorni va a venir a la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril y según le hicieron llegar al ministro coordinador 4.800 preguntas y los ejes principales van a apuntar a los viajes de aviones privados y al vuelo presidencial de Estados Unidos de su esposa Bettina Angeletti y a la compra de los inmuebles de Caballito y un conto en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que el oficialismo no solo espera dar alguna respuesta, que seguramente la va a dar vagamente, sino que detectaron, según las autoridades de la Cámara Baja, que esto es lo que a mí me preocupa y esto es lo que en definitiva veremos qué sucede, que hay 22% de los legisladores que no presentaron sus declaraciones juradas y que en definitiva la van a usar en contra, y habrá referencia de declaraciones juradas de Máximo Kirchner, de Juan Grabois, de Esteban Paulón, de Sergio Massa. Es decir, Adorni va a encarar su
defensa en este Parlamento Nacional, en vez de contestar alguna de las 4.800 preguntas, a lo que hizo ya como lo hizo en la conferencia de prensa, culpando al otro de lo que le está pasando a él. O sea, y Adorni, esto es lo que se espera que suceda en la Cámara Baja el 29 de abril, Carlos. Sí, para titularlo es, Adorni va a defenderse con carpetazos. Exactamente, se va a ir a defender con carpetazo. Un Adorni que en el 2024 declaró un patrimonio total de 107 millones, que dijo tener ahorro por más de 48.000 dólares en efectivo, y que tiene una cuenta en dinero en pesos por 2.400.000 pesos. Un Adorni que declaró en ese momento solo 2 propiedades, un departamento de 115 metros en Parque Chacabuco, y que tiene media con su esposa, y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal, como con el 100% por una donación familiar, que ayer puso a la venta, ¿sí?, a 95.000 dólares, 107 metros, 95.000 dólares, si tuviera se lo compro, ¿no? Que incluyó 2 autos, una camioneta importada, incorporada recientemente, y lo que lo declaró Adorni, y esto es que hay que dejarlo claro para la gente que nos escucha, fue la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sobre la calle Miró al 500, que compró el 18 de noviembre del 2025, por una operación que alcanzó los 230.000 dólares, ¿no? Lo cierto es que la vivienda de casi 200 metros cuadrados era propiedad de 2 mujeres que habían adquirido el 30 de abril de ese año, del 2025, y que antes era del ex futbolista Hugo Alberto Morales. Tanto la jubilada Beatriz Viegas como Claudia Sbabo le prestaron a Adorni, 72 años, la jubilada domiciliada en el barrio de Flores, le prestaron 200.000 dólares a Adorni, ¿sí?, sin intereses, a pagar en un año, y claro, esos 200.000 dólares son los que tiene que levantar Adorni hasta noviembre de este año 2026. Porque recordemos que Adorni solamente entregó 200.000 dólares, 30.000 dólares de los 230.000 que salió el departamento. Claro. Una propiedad que, según los dueños de Rucci Propiedades, que ayer declararon que esta semana, porque no me acuerdo si fue ayer o anteayer, que declararon ante el juez, dijeron que la propiedad que hoy Adorni tiene comprada en Miró al 500 fue totalmente refaccionada, y que ese inmueble nuevo se podría haber vendido a 345.000 dólares. Algo raro en esto que sucede con Adorni, que también adquirió una casa en el country Indio Cuá, en la localidad de Saltación de la Cruz, a finales del 2024, una propiedad de 200 metros cuadrados, que ni siquiera está a nombre de él, sino que está a nombre de la mujer, y el valor de la propiedad sería de 200.000 dólares. También tenemos algunos viajes, ¿te acordás? Sí. Del 20 al 24 de junio del 2024 se fue a Bariloche, el valor estimado de ese viaje superaría los 6.000 dólares. También el jefe de gabinete y su mujer y sus 2 hijos se fueron a Aruba, estuvieron en un hotel de alto nivel entre el 29 de diciembre del 2024 y el 10 de enero del 2025. Se dice que el pasaje de cada uno habría costado unos 1.450 dólares, por lo tanto habría pagado 5.800 dólares en una aerolínea importante, de acuerdo a los registros migratorios. También el jefe de gabinete viajó a Punta del Este, recordemos que fue en un jet privado en el carnaval de febrero del 2026, lo que generó una investigación judicial. Y digo, todas estas cosas que no puede demostrar Adorni, y que la justicia ya tiene todas estas facturas con las que fue pagado el viaje a Punta del Este, que en definitiva fue pagada por la productora in-house de su amigo Marcelo Grandío. Es decir, todo esto que no puede explicar Adorni, ni siquiera se va a defender, sino que va a hacer, como vos bien lo describiste, una defensa a carpetazo contra los opositores que no presentaron sus declaraciones juradas. Bueno, esto va a suceder el viernes 29, y yo no quiero comprar pochoclo, como dice Martín Menem, ¿no? Yo seriamente quiero tomarme lo que va a ocurrir con esta sesión el día 29 de abril, la semana que viene, aquí en el Parlamento. Por otro lado, bien, Javier Milei está regresando en estas horas de Israel, un viaje que fue a participar de la ceremonia en el Día de la Independencia, que se llevó a cabo el martes pasado, 21, en Israel. Y bueno, todos lo vimos, ¿no? Todos lo vimos, pero escuchemos un pedacito de lo que cantaba Javier Milei
en el ensayo de la ceremonia donde el presidente participó y de donde también después fue al Muro de los Lamentos. Escuchá lo que cantaba el propio Javier Milei, que después te quiero dar un dato sobre eso. Dale. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre, como el sueño que recoge mi lamento y mi pensar, camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Bueno, así cantaba el presidente de la Nación. Pará, la pero canción... con un desconocimiento total. Te Carlos. quiero preguntar, porque yo capaz que estoy equivocado. Esta canción Libre es la que popularizó Nino Bravo, escrita por Perales, ¿verdad? ¿Es la misma canción o no? Exactamente, esta canción fue escrita por José Luis Perales junto a Luis Armentero y Pablo Herrero, que fueron los que hicieron la música, la letra de José Luis Perales. Sí. Y que fue popularizada por Nino Bravo, pero no es que habla de libre como quiere mostrarlo el propio presidente que la canta a los gritos. Todo lo contrario. Sino que esta historia habla de un joven, su nombre era Peter Fletcher, que tenía 18 años y en 1962 intentó escapar de la Berlín Oriental hacia la Berlín Occidental, cruzando el muro de Berlín, ¿no? Bueno, en ese momento Peter fue disparado por guardia fronterizo de esa Alemania Oriental mientras intentaba trepar el muro, cayó en lo que todos llamaban la tierra de nadie, quedó herido, se desangró durante casi una hora sin que nadie pudiera asistirlo y finalmente murió allí mismo, lo que generó una fuerte conmoción internacional. Si el propio Milei se diera cuenta de lo que dice la letra de la canción, yo creo que no la estaría cantando. Pero mientras Javier Milei, que visitó por tercera vez Israel desde que asumió su mandato, que participa de los homenajes de la Día de Independencia de Israel, y no me acuerdo que haya participado del 9 de julio del año pasado en alguna provincia argentina, cantando esta canción Libre a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, donde la vida se sigue atravesando por la guerra, que lleva adelante este gobierno de Netanyahu desde octubre del 2023, donde hubo más de 70.000 palestinos muertos desde el año 2023, donde hay escuelas, viviendas, hospitales totalmente destruidos, donde cayó la ayuda humanitaria, donde hay falta de agua potable, una hambruna generalizada, una malnutrición generalizada en una franja donde tiene unos 2 millones de habitantes en un territorio pequeño, bloqueado del año 2007. Bueno, quizás el presidente de la Nación se haya equivocado, lo tengo que decir y con ironía, ¿no? Y se haya equivocado de vocal y tendría que haber cantado Libra en vez del caso Libre, ¿no? Sí, claro. De la canción Libre. Libra porque es por donde se lo investiga, por este supuesto pacto de $5 millones a cambio de su apoyo tras un desplome de un token que generó pérdidas millonarias y acusaciones de estafa, y que una comisión bicameral del Congreso descubrió la estafa que hizo el presidente de la Nación. Pero bueno, así están las cosas, Carlos. Esto te lo quería contar porque verdaderamente estoy molesto, no enojado, porque es un placer hablar con vos, compartir este informe de Buenos Aires. Pero claro, uno se molesta con todas estas internas, con todas estas grietas, sí, claro, con todo este desconocimiento de lo que hace el presidente de la Nación en un país extranjero, al borde del papelón, que nos deja siempre pensando en quién va a venir a invertir en un país donde el presidente, más que ser una figura política a la que seguir, parece un rock star o un payaso, por decirlo de otra manera, que termina haciéndonos quedar mal en todo el mundo, Carlos. Ricardo, muchas gracias por este variado y completísimo informe como cada viernes. Nos encontramos la semana que viene con mucho más aquí en Sobre Tablas. Un abrazo grande y buen fin de... Un abrazo, Carlos. Nos vemos. Ricardo Mangano en el Congreso de la Nación, un reporte ampliado de todo lo que está aconteciendo, lo relevante de esta semana y también lo que viene la semana próxima, de lo que también vamos a estar hablando.